Amigos de Radio Victoria con su televisión, a continuación vamos a conversar con el embajador Alberto Garantón. Con él tocamos de manera regular los temas colombianos, las loqueteras de Petro, las amenazas de los grupos guerrilleros que no quieren por nada del mundo, pues, y la paz, el negocio de ellos es justamente ese donde están durante toda la vida, les va muy bien y quieren condicionar a los gobiernos electos por la gente, ¿no? Entonces, y aparte de eso, pues un gobierno que en materia de servicios, en materia de desarrollo, o sea, deja mucho que desear, porque el señor Petro, o sea, tiene una arrancada que uno piensa que se está nivelando, que va a actuar en consecuencia en función pues, de rescatar algunos valores ciudadanos, pero no, lo de él es malponer a todo el mundo, adentro y afuera. Entonces, ¿cómo está viendo el panorama de Petro esta vez? Bueno, ¿Cree que el, cada día se le acerca más la tenaza? el panorama ahorita en Colombia está bastante delicado. Mm. Eh, Hacer una pequeña introducción sobre lo que ha hecho Petro esta semana. Fue a Río a la cumbre del G20. Como es sabido, pues en su intervención se ocupó más que todo, como siempre, del paso del cambio climático y su visión apocalíptica del cambio climático y de los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, etcétera, etcétera. Pasó sin pena ni gloria, porque además, como sabemos, la reunión estuvo muy conflictiva políticamente por la coalición entre el BRICS, la falta de, no hay inasistencia de Putin. Sí. Petro se reunió con Lula, se reunió con su presidenta, la Sheinbaum, se reunió con Macron. Blinken, por su lado, se reunió con los altos funcionarios de varios gobiernos de América Latina, incluyendo los cancilleres. Y como sabemos, bueno, la reunión terminó sin una declaración eh, de base, con una declaración conjunta por las diferencias, sobre todo en el discurso inicial de Lula, que no se quiso, se, se, eh, se fue muy suave con la posición de Rusia, Ucrania, y le afincó los cañones a Israel. En fin, eso es otro tema, eso no, pero en líneas generales fue la actuación de Petro en nada, nada nuevo. Pero al regreso se encontró con una situación de índole catastrófica en el país. De los 25 departamentos, de los 32 departamentos, hay 25 afectados por los fenómenos naturales y las inundaciones. Y los más afectados, desgraciadamente, son los más necesitados, que son el Chocó, que es donde está la mayoría de la población negra en la costa pacífica, y la Guajira, compartida con Venezuela, que es donde están los guayú, que son binacionales, porque ellos aceptan su ley. Y Petro, solamente en la Guajira hay 192.000 damnificados. En la Guajira solamente. Hay otro tanto en el Chocó que no se sabe cuál de las dos es peor. Ahora, el más depauperado es la Guajira, como todos sabemos. Y Petro sobrevoló la zona y se encontró con el desastre total de que no habían hecho absolutamente nada. Indignado, bueno, fue con el gabinete a hacer acto de presencia para darse un baño de popularidad y resulta que no fue el ministro de Educación, ni le contestaba los, los mensajes, ni le contestaba al teléfono. Resulta que salió a la luz pública que el señor estaba de cumpleaños, no asistió a la reunión del gabinete, sino que estaba en una parranda vallenata con los amigos, gozando de lo lindo. Eso enfureció a Petro,
le recriminó públicamente, no solamente a él, le recriminó a Laura Sarabia, la cual entre nosotros está en Pico de Zamuro, le recriminó a la ministra del Transporte, le recriminó públicamente al ministro de, estaba enfurecido, al ministro de Sanidad. ¿Por qué? Porque había el proyecto de la construcción de un hospital en Nazaret, que es un pueblo que está en la Uribía. No se hizo, sí se está en construcción, pero no tiene acceso. Entonces, el acceso de esa zona a Maicao, que es donde está el hospital importante, que es un hospital muy bueno, que fue de la época de Uribe, no es que lo hicieron ahorita, pero es un magnífica obra, un hospital grande, cómodo, además bien dotado, etc. Pero todo esto vino a colación por la protesta de la gente de esa zona, de Nazaret, de la Uribía, porque el palabrero mayor, que tenía 92 años, se agravó y se resistió a montarse en el helicóptero para que lo trasladaran de allí al hospital de Maicao. ¿Qué pasó? Que el señor dijo, no, yo voy por tierra, pero por tierra son 8 horas, por las trochas infernales, además, de toda esa zona que además Más complicado todavía. Muy complicado. Entonces, Petro le dijo a la ministra de Transporte que si ella tenía miedo, que él se buscaba otro, que no tuviera miedo para prestar la obra. Y por último, encaró al señor Carrillo, que es el director del Departamento de Riesgo y Desastres. Y la perla fue que este le contestó, bueno, no tenemos recursos. Sí. Petro, más indignado todavía, porque acuérdate del escándalo de los carros tanques, que se gastaron como si fueron 50 y pico mil de millones y se robaron toda esa plata. Los carros están tirados, no tienen seguro, no pueden circular, no tienen las facilidades para transportar el agua en el departamento por las condiciones de transporte, de carretera. Entonces, eso ha agravado aún más la situación y Petro estaba indignado. Y por otro lado, ya Olmedo, que era el anterior. Bueno, y Carrillo le dijo que solamente en alimentos le debían a varias empresas 10.000 millones de pesos y que no había plan. Y a todas estas, Olmedo, por otro lado, negociando con la fiscalía por las denuncias de la corrupción de los carros tanques. Salió librado porque solamente le van a dar 6 años. Compañerito de Petro, íntimo de Petro, además ex M19. Una joya. Como siempre. Entonces, ese es después también estuvo en el Chocó, sobrevoló, no pudo aterrizar en zona segura. Primero, porque el Chocó es un candelero guerrillero. Segundo, porque está inundado. Y los centros poblados donde pudo aterrizar era el Quibdó, y el Quibdó es la capital, y ahí no hay grandes catástrofes ni calamidades. Entonces, ese es el otro tema que tiene al gobierno en candela, es la eliminación del ICETEX. El ICETEX es un instrumento instituido hace 70 años en la época de Mariano Ospina Pérez, donde se les da, ICETEX quiere decir Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. Es una especie de banco que lo mantiene el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación para dar créditos estudiantiles que serán reembolsados una vez que se gradúen y empiecen a trabajar los participantes del programa. Entonces, hay en riesgo ahorita de este semestre, que faltan 9 días para que cumpla el mes, 8 días,
tienen que pagar 38 mil millones de pesos la matrícula de todos los que están afiliados para este semestre, sin contar los otros 600 mil que tienen que bajarse de la mula el 1 de enero del año. Estos créditos era precisamente para descongestionar las universidades públicas, que no tienen cupo, obvio. Entonces, estos hicieron el convenio con las universidades privadas para que aceptaran, pues. Estos lo quieren eliminar y entonces ahorita hay una pelea y se tiran la pelota de un lado a otro el ministro de Hacienda y el ministro de Educación. Todo el tema es para eliminar los subsidios o ese subsidio a las universidades privadas, para que la gente se vea en la obligación, la gente de bajos recursos, que no tiene otra forma sino o con este crédito o una universidad pública, pero no se puede, porque pero no hay capacidad para albergar toda esa cantidad de jóvenes, y eso pone en riesgo también los estudios técnicos en el exterior. Son específicos en ciertas áreas que no se pueden estudiar en Colombia y tienen que salir al exterior. Ese ha sido otro de los problemas de esta semana. Otro temita que salió a la luz pública muy divertida es la sorpresa del joven Benedetti, que reaparece en la escena política. No podía faltar. No podía faltar, pero ahí hay unos detalles interesantes. Por ejemplo, está de licencia, tiene varios meses en Barranquilla, con una licencia por temas médicos, una licencia no remunerada, por temas médicos. Pero en su declaración, pues que él había llegado a Barranquilla para rehacer su vida familiar. Acuérdate el escándalo en Madrid, que sí. Hubo violencia familiar, entonces él tiene 2 hijos con esta señora y quiere recomponer su relación, etcétera, etcétera. Y hay la posible renuncia, según anunció, a la embajada de la FAO en Roma, que me imagino la volverían a cerrar, porque no tiene sentido. Y volver a la vida pública. Él aspira, y ha tenido ya varias conversaciones con Petro, él aspira a acompañar a Petro y reintegrarse al gabinete como ministro del Interior. Claro. Aspira poquito. Aspira a acompañar a Petro en el último año de gobierno. Porque acuérdate que ahora vienen a principio de año vienen las renuncias masivas de todos los aspirantes al Congreso, a las gobernaciones, a las alcaldías, a la presidencia, de muchos de los ministros que están acompañando a Petro. Por ejemplo, la Muhammad aspira a la presidencia, que por cierto te mandé hoy una encuesta interesante que hizo Semana. Creo que la hayas visto. Ahora la reviso por ahí. Es interesante, la hizo Semana, por supuesto, favorece un poco a Vicky Dávila, claro. Lógico. Aunque el candidato, en líneas generales, la derecha tendría el 44%. El centro, que es Fajardo, Claudia López, etcétera, tendrían el 25%. Y la izquierda tendría el 22%. Todos los demás, 7%, eso no tiene importancia. Y están los candidatos, el principal candidato está entre Vicky Dávila y Sergio Fajardo. Son los más fuertes. Pero bueno, ya la verás y es interesante. Sí, lo que se rumora también. Ahora la reviso. Lo que es que, acuérdate que el Ministerio del Interior ha sido un cupo de santo, lo que se llama en Colombia el petrosantismo. Estuvo primero Alfonso Prada, ficha de santo. Después estuvo Luis Fernando Velasco, liberal, ficha de santo. Y ahora está Juan Fernando Cristo, ficha de santo.
Y eventualmente, si Benedetti logra el Ministerio del Interior, ahora a principios de año, también sería una ficha de Petro. Acuérdate que él estuvo con Petro Sí. con codo, o sea, que tampoco es que él, que él está ajeno a Santos. Y otro tema que está candente fue la reelección de Miguel Polo como magistrado de la Corte Constitucional contra Claudia Dangond, que sacó 47. En principio estaban empatados. Apareció un voto de más, se suspendió la votación, hubo un pleito entre Ariel, uno de los senadores, con Tincho Cepeda, el presidente del Congreso, se insultaron, suspendieron la sesión, volvieron a la reelección a la votación al día siguiente y hubo un margen de 10 votos. Como sabemos, mermelada va y mermelada viene, porque este era el candidato mismo y compraron los votos que necesitaban para que Miguel Polo fuera. ¿Por qué? Porque ya Petro se está convirtiendo en un chavecito, en el sentido de que está controlando la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Defensoría, la Policía y el Ejército. Una pelucita. Al estilo chavista y madurista. Entonces, hay preocupación en Colombia con este tema, mucha preocupación, porque van por el camino nuestro. Aparte de eso, se rumora que lo que quieren hacer es tomarse la Corte Constitucional, porque ya un referéndum y una constituyente no, sí, eso está descartado. No es factible, no van. Pero van por una extensión de 2 años del mandato de Petro, argumenta la paz total, tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rapidito, como pasó con Uribe y como pasó con Santos. Acuérdate que tuvieron unas renovaciones del periodo. Sí. Pero eso, en sí, antecedente ya hay y él se considera con derecho a invocarla. Claro, en la época de Duque esto lo abolieron totalmente. Entonces, esa aprobación en el Congreso, justificando los acuerdos con la FARC, que parecen mentira, pero que son una opción que quieren rehabilitar con un mecanismo que sería además violatorio de la Constitución. Pero el riesgo es total. Entonces, ese tema también está en el tapete y podría eventualmente alborotar el cotarro, como dicen los españoles, porque vendría el control del petrismo, o de Petro, sobre la gobernabilidad del país. Ese tema está candente también en las opiniones. Y el otro pedacito es la paz total, que Petro ahora quiere meter en el paquete no solamente a los paramilitares, a los guerrilleros, sino que ahora quiere meter a los políticos, sino que quiere meter a los narcotraficantes. Y hay una oposición frontal, porque el problema de la guerrilla, si bien es cierto que tiene sus conexiones narcotraficantes, también es cierto que es un problema político. Pero los narcotraficantes no tienen justificación, sobre todo ahora que está incrementándose el tráfico de drogas y el aumento de la producción de narcóticos en Colombia. Claro. Y eso es preocupante tanto para el país como para los Estados Unidos. Y para todos los vecinos. Hoy peleó con JP Morgan porque el presidente de JP Morgan hizo una calificación de riesgo y dijo que la economía colombiana estaba en riesgo. Entonces Petro adujo que eso era, como eran judíos que estaban defendiendo la postura de Israel y que eso no tenía nada que ver con la economía colombiana, que estaba excelentemente posicionada.
cosa que es falso, todos sabemos que es falso, que la economía está bastante golpeada. Entonces, bueno, esos son los temas que completaron esta semana. Perdóname, Alberto, pero me vino un ataque de estornudo. Entonces, bueno, Me dio un ataque de estornudo porque pasé la noche muy mal. Bueno, bueno, José Antonio, eso sí, es pero lo en que, líneas generales yo creo que hemos tocado todos los temas más esto es sólidos lo que y más puntuales. más, Bueno, ya la semana que claro, viene nos volvemos a ver. Vamos a ver. claro, claro, y mejórate Sí, no, y en eso bueno, ando, eso es lo eso ando. principal. Sí, eso ando, pero es que me duele la La cabeza. salud, Sí, me duele la cabeza, me duele todo. Es bárbara. bueno, absoluto, Esas gripes aquí que está haciendo frío son no, fatales. claro, Sí. Pero claro, bueno, Alberto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. no, por Dios, José Antonio, muchas gracias y Sí, cuídate y un seguro, abrazo. seguro.